Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 61. El deber de un gobernante no es únicamente mantener la soberanía y el orden dentro de su jurisdicción dada, sino supervisar el bienestar de aquellos que se unen bajo su bandera. Esto puede no significar mucho para el señor promedio, pero para Shirou, cuyo sueño siempre había sido ser un héroe, las vidas que dependían de sus acciones valían más que cualquier orgullo o sentido de autoconservación. Aquí mismo. Ahora mismo. Tenía los medios para luchar y hacer la guerra con el adversario, sin embargo, no lo haría. En este mundo estéril de arena blanca perseguido por una luna vacía que brilla desde el horizonte, muchos lo llaman hogar. Sus interminables dunas, sus vastas extensiones y acantilados. Todo ello se debía a un estado de inactividad que, al activarse, lo cambiaría todo. Aquellos que viven en la tierra desolada se encontrarán a merced de una presión espiritual implacable. Por lo tanto, es la naturaleza de alguien cuyo único abarca un mundo. No importaba si lo despreciaban o se pensaba que era de voluntad débil que renunciaría a la iniciativa mientras Watch no estaba en su punto más fuerte, pero esto no se trataba solo de él. Se trataba de Hueco Mundo, el hogar de los Hoyous, su único refugio en un mundo donde existían enemigos por todos lados. Si es posible, preferiría mantener Hueco Mundo como está, pero una y otra vez, la elección estaba siendo empujada fuera de sus manos. Como ahora. Entonces que comience nuestra apuesta. Eso es, si eres chusma, eres lo suficientemente capaz como para entrometerte en una competencia entre nosotros. La voz de Watch se transmitió al viento, la capa negra de sombra se aferraba a su forma, extendiéndose y formando espectros deformes con numerosos ojos parpadeantes. Las palabras de Watch hicieron que Shirou volviera a centrarse en la situación que tenía por delante. Ahora no, pero es por eso que estoy aquí. Shirou hizo una mueca, sus manos levantadas a cada lado de él mientras arcos de energía espiritual y mágica se canalizaban sobre sus palmas. Esta apuesta de la que habló Watch era simple. Mientras comenzaban su batalla, sus fuerzas chocarían sin cesar para invadir el mundo del otro. Los objetivos de la victoria eran sencillos en el sentido de que el vencedor final sería el que capturara y destruyera el punto de anclaje de sus respectivos mundos. El palacio central del Rey del Alma donde yacía el verdadero cuerpo de Watch, asimilando el poder del Rey del Alma era el objetivo del lado de Shirou, mientras que el objetivo de Watch era el propio Shirou. Después de todo, Shirou era el ancla de Hueco Mundo como Watch pronto lo sería para el palacio del Rey del Alma. La única variable que inclinaría la balanza a favor de ambos lados era precisamente la fuerza de sus propias fuerzas a las que Shirou estaba apostando. Sin embargo, también estaba seguro de que, tal como estaban ahora, podrían enfrentarse al Sternritter, pero no tendrían forma de defenderse de Watch y llegar al palacio central del Rey del Alma para asestar un golpe decisivo. El tiempo era la clave en este caso, y él lo proporcionaría. ¿Qué es? ¿Humano, hueco, héroe, salvador? No. Ninguna de estas. Solo una sola identificación le importaba en este momento. Yo soy el mundo. Gobernante de Hueco Mundo, el vasto de blanco. Dijiste que esta apuesta comienza ahora. Las venas aparecieron sobre su piel, la energía espiritual a su alrededor ondulando en un torrente furioso que se extendía mucho más allá de las nubes. Una pausa embarazada resonó en medio de una vasta extensión de espacio contrastada por el zumbido de la rejilla metálica. ¿Quién decidió eso? Una armería de acero comenzó a zumbar en preparación, la raíz de las llamas escondida bajo la arena blanca brillando en las profundidades. La arrogancia sin fundamento es solo una causa para deshacer. Y Watch se burló imperturbable, charcos de energía espiritual oscura formando un pilar a su alrededor y cubriendo su figura con un sudario imperial de ojos sin pestañear. La tensión saturó el aire, pudiendo sentirse no solo en Hueco Mundo, sino también en el mundo humano. Las tormentas comienzan a gestarse. Las nubes comienzan a reunirse en un punto central formando el ojo de un huracán. El tinte azul parpadeó en los ojos de Shirou, reflejando el rostro del enemigo ante él. Esto fue todo.
No habría vuelta atrás desde este punto, y Hueco Mundo como se le conoce desde hace incontables años, cambiaría para asumir su verdadera identidad. Un relámpago se agitó en medio de las nubes, el rugido del trueno resonó mientras gradualmente canalizaba la fuerza de su ser interior. ¡Corre! Le dio a Iwatch una sola advertencia. Levantó el brazo izquierdo y apoyó su mano derecha sobre su codo. Los patrones de circuitos de color verde azulado surgieron sobre su piel, formando una marca superficial debajo de su ojo derecho y ramificándose a través de su pecho. Tal como estás ahora, no tienes ninguna posibilidad. ¿Es eso un farol? Iwatch gruñó, evaluando los cambios visibles alrededor de Shirou. Interiormente, estaba cada vez más confundido debido a una comprensión limitada de cualquier cosa relacionada con la magia y la magia. Sin embargo, eso no significaba que su confianza hubiera disminuido por ningún margen. Los cambios mínimos en la fuerza no cambiarán nada. No te tomé como un hombre con un sentido del humor tan crudo. No estaba bromeando. Un rayo crepitó directamente sobre el cuerpo de Shirou, el destello de luz intermitente enfatizó la nitidez de su comportamiento actual. Había algo allí, algo diferente de lo ordinario que obligó a Iwatch a reevaluar al enemigo que tenía delante. La energía espiritual que impregnaba el área se disparaba a un ritmo exponencial. Era más que suficiente para aplastar a cualquier otro ser, pero tal como estaba ahora, los parámetros aún caían dentro de las consideraciones de Iwatch. Difícilmente estás en posición de insinuar que tendrías tal autoridad. Iwatch floreció un brazo, el largo manto de su capa ondeando en el viento. Él sonrió con conocimiento y seguridad de su lado. Han pasado 1000 años. ¿No crees que no he recopilado ya todo lo que hay que saber de Hueco Mundo? El conocimiento era la clave para cualquier victoria entre iguales de fuerza similar. Shirou era más fuerte de lo que Iwatch había anticipado, pero ¿y qué? Significa poco cuando solo representaba una ligera desviación del camino previsto, y sin embargo, ¿por qué Iwatch de repente sintió un ominoso presentimiento? Un aullido de viento seguido de un rugido de trueno una vez más llamó la atención sobre Shirou. Las mareas estaban cambiando. Hueco Mundo. Shirou tuvo que admitir que no podía negar la declaración, sin embargo, eso no significaba que esa fuera toda la verdad del asunto. Entonces, ¿y si te dijera que el verdadero nombre de este mundo no es Hueco Mundo? Iwatch se calmó, la confusión guerreaba sobre sus rasgos por primera vez desde su llegada. Fue un farol. Tenía que serlo. Ya han pasado 1000 años, y nunca se había producido un cambio en el mundo de arena blanca de Hueco Mundo, aparte de los Hoyous que crearon reinos, murieron y luego dejaron dichos reinos olvidados en ruinas. Era un mundo vacío digno de un gobernante vacío. Esta era la única conclusión que se podía sacar, pero ¿y si no lo fuera? ¿No me crees? Entonces compruébelo usted mismo. Sobre la mano extendida de Shirou, su energía espiritual tomó la forma de una banda circular de llamas que lo cubrió y envolvió las fronteras de Hueco Mundo. De repente, el peso espiritual que Hueco Mundo exudaba con su presencia aumentó bruscamente y continuó haciéndolo. El espacio se deformó, se formaron fracturas en el aire que absorbieron el viento y la materia. Vendavales feroces golpeando su rostro, Iwatch hizo una mueca antes de retroceder varios pasos, rasgos sombríos. Parece que no todo hablabas, pero este nivel no es casi en Soy el hueso de mi espada. Este mundo es uno de fuego y creación, un terreno de descanso y armería capaz de albergar toda la mansión de acero forjado a lo largo del tiempo. La arena blanca dentro de Hueco Mundo explotó hacia afuera en el viento, arrastrada por una energía insondable que absorbió la arena para revelar lo que había debajo erigido en la tierra. Hierro endurecido y enfriado. Espadas probadas y empuñadas a través del mito. Todos fueron encontrados aquí listos y esperando. Si tu mundo era uno de creación y vida, entonces este mundo era uno adecuado solo para un propósito único en combate. Energía espiritual moldeada en las características del portador, tomando forma y forma para expresar el aspecto más verdadero del portador. El cráneo salvaje de un capitán loco. La máscara de un hueco. La energía espiritual de Shirou no fue diferente. En este mundo de cuchillas ilimitadas, la energía de su alma se reunió para reflejarse solo en una falsificación inflexible de metal. Una sola hoja sin igual. Este era el poder de la espada y el alma. De repente, todo el comportamiento y la perspectiva de Shirou cambiaron.
Con la ropa ondeando a su alrededor, era una espada cuya hoja ya estaba saliendo de su vaina lista para ser desenvainada. Ya veo, y Watch se vio obligado a reconsiderar sus acciones, recuperando su ejército de sombras para evaluar la situación con claridad. Shiro hizo una mueca cuando notó que la atención de Watch no se centraba en él, sino en los cambios de Hueco Mundo y su efecto en los residentes internos. Si antes la presión espiritual de Hueco Mundo era estable en una sola unidad, ahora era de al menos 3. Los Hoyos ordinarios que no eran del nivel Atjuchas, se vieron obligados a huir al mundo humano para no ser aplastados. Los ojos de Watch miraron de Shiro a Hueco Mundo, y luego de nuevo a Shiro. ¿Te has estado limitando todo este tiempo por el bien de los que están por debajo del aviso? Había un aire de desconcierto engreído en el tono de Watch. Corre, dijiste. Tendrías razón en que debería hacerlo si realmente estuvieras dispuesto a poner la fuerza necesaria para abrumarme en este punto, pero no lo harás porque eres demasiado blando. Si ese es el caso, entonces no me culpes por aprovecharme de una debilidad. Shiro apretó los dientes, incapaz de negar las palabras de Watch. En verdad, la retirada de Watch habría sido la mejor opción. En cambio, Watch levantó los brazos y comenzó a canalizar la vasta energía espiritual del Rey del Alma. Ven, hizo señas. Mis brazos, mis piernas, mi imperio amurallado, Wandenreich. De los restos de lo que una vez había sido el reino de la sociedad de almas, un reino de paredes blancas emergió como el reverso de una moneda, sorprendiendo a muchos Shinigami que se refugiaron en Hueco Mundo. Dentro de los muros del palacio, Kinki uniformado blanco estaba listo. ¿Cuánto tiempo durará este estancamiento, crees? Watch reunió su poder y comenzó a empujarlo activamente contra los límites de Hueco Mundo. Un día. Shiro supuso, a juzgar por la tasa de asimilación de Watch. Un día fue lo máximo que Shiro sintió que podía hacer antes de que Watch se volviera demasiado fuerte y tuviera que aumentar su propia fuerza para igualarla. Entonces comenzaría la verdadera batalla, y para entonces, solo el más fuerte de los Hoyos podría esperar permanecer dentro de Hueco Mundo. Algo tiene que hacerse en este periodo de tiempo, y de un socio a otro, las apuestas estaban encendidas. Por ahora, depende de ti, Aizen. Aizen se maravilló secretamente de los cambios provocados dentro de Hueco Mundo, el más alarmante de los cuales fue el aumento de la presión espiritual. Si antes no podía sentir nada mientras caminaba por Hueco Mundo, ahora se sentía como si hubiera una mano presionada sobre sus hombros. Soportable, no en lo más mínimo incómodo, pero para muchos, era insoportable. Los huecos fueron presionados contra el suelo incapaces de moverse. Su única gracia salvadora fue dejar Hueco Mundo. En cuanto a los Shinigami y los miembros del Escuadrón Zero, se conformaron con aligerar la presión espiritual sobre los heridos usando su Kido. ¡Qué fascinante! La luz brillaba en los ojos de Aizen mientras abría y cerraba las manos. No era sustancial, pero la presión espiritual solo continuaba aumentando en las cercanías. Los débiles seguramente serían eliminados. No creía que Shiro tuviera en él ser tan duro, pero la situación en sí misma dio crédito al hecho de que esta decisión puede no haber sido tomada por su propia voluntad. Al igual que las tierras del Vasto de Blanco, numerosas espadas ahora yacían erigidas a través de Hueco Mundo hasta donde alcanzaba la vista. ¿Era esta la verdadera naturaleza de este mundo estéril, o todavía estaba en un estado incompleto? En cualquier caso, este era el nivel de poder que necesitaba alcanzar para competir. El punto de referencia para estar en igualdad de condiciones con Shiro, a quien había considerado como un socio en lugar de un mero peón. Ahora, todo lo que quedaba era llegar allí y tomar el lugar que le correspondía matando a Watch, que había robado lo que debería haber sido suyo. Sin forma de comunicarse con Shiro, tuvo que evaluar la situación él mismo. Su mente comenzó a procesar a gran velocidad en el momento en que Watch había convocado a Wandenreich, pero no comenzó un ataque. Significaba que estaban asustados o muy desfavorecidos en la actualidad. Por supuesto, el hecho de que tampoco mostraran signos de retirarse significaba que no estaban dispuestos a dejar pasar esta oportunidad.
El poder del Rey Espíritu no es algo que se asimile fácilmente, lo que significa que las fuerzas del One Rage probablemente estén esperando que Watch crezca lo suficientemente fuerte como para desafiar a Shirou y evitar que interfiera en esta batalla campal. Aizen tarareó pensativo, un pulgar deslizándose sobre el pomo de su espada. Ataca cuando el enemigo no está preparado. Es una táctica común y una que incluso él promulgaría para contrarrestar a un enemigo ya debilitado, pero una cosa no le sentaba bien. Si el enemigo era lo suficientemente cauteloso como para retrasar un ataque, eso significaba que Shirou tenía suficiente fuerza para forzarlos a un punto muerto. En cuyo caso, porque Shirou no había atacado, es más poderoso de lo que incluso yo había predicho. Una voz atrajo la atención de Aizen hacia su compañero investigador a su lado, el único intelectual con el que se había dignado mantener una conversación. Kisuke Urahara. El murmullo de Kisuke fue la última pieza de información que unió todo en la mente analítica de Aizen. Poder, presión espiritual, y los cambios reflejados en Hueco Mundo. Pensando en esta línea, entonces, si los cambios más recientes fueran suficientes para presionar a los Hoyous ordinarios a abandonar Hueco Mundo, entonces un aumento repentino en el poder los mataría por completo. Ya veo, murmuró exasperado. Suave como siempre. Aizen sabía exactamente lo que Shirou estaba pensando en este punto, y también lo que se esperaba de él como compañero de trabajo. No importa cómo calculó, aparte de algunos individuos prominentes, su lado carecía de poder con poco tiempo para mejorar. ¡Qué problemático! Esta era la razón por la que nunca se había considerado interesado en ser un jugador de equipo. Las personas comparables a él son pocas y distantes entre sí. Es decir, todas eran cargas. Si Shirou no era más que un peón, entonces Aizen puede haber esperado su momento por una oportunidad, pero esta fue una asociación. Entonces, toma y daca. Este favor significaría que Shirou estaría más inclinado a ayudarlo en sus propios esfuerzos, y esto fue una bendición que no valía la pena dejar de lado. Muy bien. Entonces deja que comience. Kisuke, gritó Aizen. No se perdió el destello de cautela que parpadeó sobre las facciones de Kisuke ensombrecidas por su sombrero de cubo. No importa lo que Kisuke pensara de la situación, tendría que cooperar aunque solo fuera porque estaban en Hueco Mundo donde Shirou presidía. ¿Alguna vez incursionaste en los aspectos de dilatación del tiempo del Dangai? El Dangai, o el mundo entre dimensiones, tenía propiedades especiales, las más útiles de las cuales estaban relacionadas con el tiempo. No tuvo la oportunidad de incursionar en tal investigación, ya que no era parte de su estudio principal sobre la naturaleza de Hoyous y Shinigami, pero eso no significaba que no lo supiera. Sin embargo, el tiempo que le tomó a Watch antes de que se diera la orden de atacar dio una amplia oportunidad para explotar la función de dilatación del tiempo del Dangai. El tiempo correría más rápido en el Dangai de lo que lo haría en realidad, y esto significaba todo en el conflicto venidero. Además, le había hecho esta pregunta a Kisuke, sabiendo que Kisuke ya había incursionado en el material de investigación requerido de la última vez, que había robado las notas de investigación de Kisuke con respecto a Logyoku. ¿Cuál es el punto de preguntar algo que ya sabes? Kisuke hizo una mueca y empujó su sombrero más sobre su cabeza. ¿Estás tratando de regatear conmigo? Te haré saber ahora que incluso con la situación tal como está, nada es gratis. Aizen sonrió. Prefería a aquellos que podían ir directo al grano y tenían la columna vertebral para intercambiar desde una posición más baja. Muy bien. Te permitiré elegir a mano varias de tus fuerzas para participar en esta excursión, pero no empujes tu suerte. Los otros no son amables como yo. Piensa en esto como un pequeño favor para crear el Logyoku. Estoy encantado, dijo Kisuke rotundamente. Un destello de rabia asesina brotó de Kisuke, antes de que el hombre suspirara y guardara su venganza personal. Aizen podía predecir lo que Kisuke estaba pensando. Enemigo o no, Aizen sabía que era fuerte y si Kisuke podía aprovecharse de esto en el conflicto que se avecinaba, sería un tonto no hacerlo. En la misma línea, necesitaba la investigación de Kisuke para lograr uno de los objetivos de Shirou de fortalecer a sus aliados. Este fue otro toma y daca, pero entre enemigos mutuos. El prototipo es Konisin, y el espacio utilizado se puede hacer más grande, dependiendo de la cantidad de energía espiritual inyectada en el dispositivo dentro del Dangai.
Kisuke explicó cruelmente. Supongo que sabes quién proporcionaría esa energía. Aizen sonrió, Kisuke gruñó, las venas estallaron sobre su piel, pero ninguno de los lados discutió. En cambio, Aizen se separó para reunir a aquellos que consideró lo suficientemente capaces como para alcanzar una nueva meseta de fuerza dado el tiempo. Barragan, Arribel, Nel, Grimhow, todos aquellos que habían alcanzado el nivel de Vasto Lorde serían el requisito. Encontrar a cada individuo fue simple, explicar sus métodos e incitarlos a bordo, más aún. De hecho, todos estaban ansiosos. En comparación, el lado de Kisuke estaba menos entusiasmado cuando Kisuke explicó los detalles. Toshiro no pudo soportar esto por más tiempo. Como muchos capitanes, todavía estaba afligido por las pérdidas sufridas en el Seireitei, y ahora, cuando llegó la oportunidad de ganar fuerza y vengarse, estaban siendo relegados al lado. No solo Toshiro, sino Renji, Rukia, Soifon y muchos otros expresaron su oposición. ¿Por qué Aizen debería decidir quién va y quién no? Porque has sido superado y ya has perdido. Aizen eligió este momento para hacer su aparición, afirmando hechos que duelen más que cualquier lesión. Kisuke puede elegir algunos de ustedes, pero el resto de ustedes no son más que fuentes de energía convenientes. Ese es tu papel. Los miembros del Escuadrón Cero no tomaron bien las palabras de Aizen. Nadie lo hizo, pero fue Kisuke quien decidió intervenir. Déjalo ir, Kisuke sacudió la cabeza y se quitó el sombrero de canasta. Este no es el momento de perder el tiempo discutiendo. No olvides que Watch no puede ser derrotado por medios normales. ¿Recuerdas lo que ya hemos discutido? Aunque curioso, Aizen no se metió en el significado de las palabras de Kisuke. Lo que importaba era que eran suficientes para obligar a los Shinigami a estar de acuerdo. Además, ¿qué amenaza sería la mayoría de los Shinigami si estuvieran demasiado agotados de su energía espiritual para estar en peligro? Elijo el Zero Squad, Ichigo Kurosaki, Saraki Kenpachi y Renji Abarai para participar en esta excursión, dijo Kisuke rápidamente. Aizen tarareó. Bastardo inteligente. Si es posible, Aizen preferiría que el Escuadrón Cero fuera el principal proveedor de energía, ya que eran los únicos que podían marcar la diferencia para los Shinigami en este conflicto. Por supuesto, Aizen preferiría evitar este escenario, pero según el resplandor de advertencia en los ojos de Kisuke, no se movería en este tema. Sin embargo, aparte del Zero Squad, Kisuke había hecho una elección interesante en Ichigo Kurosaki y Renji Abarai. Si todo está decidido, entonces date prisa y termina con esto. Aizen cruzó los brazos antes de asentir con la cabeza a Arribel, quien arrancó una garganta a la existencia. Los elegidos para el entrenamiento entraron uno por uno, seguidos por aquellos que suministrarían la energía requerida antes de que Kisuke entrara por última vez con Aizen para configurar el dispositivo de dilatación del tiempo. Como medida de seguridad, Coyote y Ulquiorra fueron para evitar que el Escuadrón Cero presionara a los demás. El área, una vez extendida con numerosos Shinigami, se había reducido a unos pocos que se quedaron atrás para vigilar a los heridos. Solo Aizen permaneció como uno de los principales poderes del vasto de Wit en Huecomundo, y así fue como permanecería hasta un día después, cuando Watch señaló el comienzo del ataque, ocupando completamente la atención de Shirou. Un día después, los miembros del Wanden Reich aprovecharon la oportunidad para correr hacia Huecomundo para masacrar a aquellos a quienes Shirou había apostado. Sin embargo, para hacerlo, primero iban a tener que pasar la primera pared. Aizen sabía lo que se esperaba de él, y ahora era su turno de actuar para ganar tanto tiempo para el resto. Que este sea el comienzo de mi propio camino hacia la conquista. Aizen sostuvo el Ogyoku en una mano y lo aseguró al centro de su pecho debajo de su Shiakuso. A diferencia del resto, no vio la necesidad de esperar su tiempo en el Dangai para fortalecerse. El suyo estaba justo aquí. Modo de compra campo de batalla. Ante él había un ejército que había estado al acecho durante 1000 años. El escenario para la evolución está listo. El primero de muchos Kinki se dio cuenta de que volaba para encontrarse con ellos, y cargó imprudentemente hacia adelante a la vista del desatamiento de Kyouka Suigetsu. La visión de la victoria era todo lo que se podía ver. ¿Qué se suponía que debía ser un solo hombre contra un Reich que había durado un milenio?
El primero de muchos Kinky de repente miró el agujero que encontraron inexplicablemente atravesado por sus corazones antes de gorgotear una bocanada de sangre y luego caer en picado a la muerte. Aizen azotó la sangre de su espada. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvieron? Su sola presencia detuvo la carga de un ejército. Le dispararon a distancia, arrojando su cuerpo lleno de flechas espirituales y viendo su cuerpo estallar en una nube de pasta. Debilucho. Los tenemos, las palabras fueron pronunciadas con indiferencia, antes de que se engancharan y se ahogaran. Allí estaba Aizen, sin una mancha en su persona. En cambio, mientras estaba solo en el silencio, levantó su espada y comenzó a apuñalar al aire al azar. Cada golpe era preciso, controlado y parecía completamente inútil. La confusión dio paso al ridículo y la incredulidad. Ha perdido la cabeza. Lo he hecho. El tono de Aizen casi sonaba alegre. ¿O son todos ustedes los que no entienden su situación? El desprecio por las facciones de Aizen era enfurecido, pero el repentino inicio del silencio inquietante de una multitud burlona rompió cualquier rastro de calma. ¿Qué significa eso? Las piezas se rompen en fragmentos de vidrio inquietantemente refractante, levantando el velo de la realidad y el engaño. La sonrisa de Aizen jugó sobre sus labios antes de sacudir la cabeza con pesar. Ya estás muerto. Los cuerpos comienzan a caer. Gracias por leer. Y perdón por la actualización tardía. Me enfermé ayer y no tuve tiempo de sacarlo de la manera que quería. De todos modos, tengo un nuevo libro y el enlace está debajo. Papel de vuelta en unos días. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 62. ¿Cuál es su justicia? Tousen miró sombríamente a los Shinigami a su alrededor, observándolos planear y discutir entre ellos como si todavía tuvieran alguna oportunidad de cambiar las cosas a su favor. Simplemente no iba a suceder. Esto era karma. ¿Dónde está tu justicia? Las transgresiones del pasado no podían ser tan fácilmente perdonadas ni olvidadas. Los ideales sostenidos por los 46 centrales, su falta de integridad defendida por los Shinigami, todo era tan repugnante. Ya lo he visto todo. A través de su propia ceguera, entendió mejor que nadie cuán podridos estaban los poderes centrales de los Shinigami. Por el bien de uno de los suyos de mayor estatus, la muerte de otro amigo inocente no significaba más que un perdón. Incluso ahora, después de todos estos años, Tousen nunca había visto ni oído que se hiciera justicia. En cambio, en su mandato como capitán de los escuadrones de la Guardia de la Corte, había experimentado hipocresía tras hipocresía. Ley, orden, solo se aplicaba a aquellos sin legitimación, y la recompensa nunca se entregaría a aquellos que lo merecían. Lo que le pareció irónico fue que encontró un alma pura como él no en el supuesto refugio de los guardianes del equilibrio, sino en las desoladas dunas de arena de Hueco Mundo entre los hoyos. Puedo sentir que no te gusto exactamente en este momento, así que estaré supervisando las cosas desde allí. Una voz astuta entró en los oídos de Tousen, haciéndole una mueca. Tousen respiró hondo. Honestamente, no sabía lo que Aizen vio en Jin para mantenerlo cerca a pesar del hecho obvio de que había ayudado al Shinigami en secreto. También puede ser un topo secreto o un traidor en ciernes, pero Aizen estaba dispuesto a hacer la vista gorda. Sin embargo, Tousen era diferente. Aunque traicionó a los Seireitei, se apegó a sus principios. Entonces vete, dijo rotundamente. Shinichimaru saludó ligeramente y descaradamente se fue para supervisar otra parte del Dangai donde Kisuke estaba estableciendo una especie de hechizo Kido con Isshin Kurosaki. Tousen no estaba muy seguro de las especificaciones con respecto a lo que Kisuke estaba haciendo, pero no importaba ya que todo debía haberse encapsulado dentro del alcance de los planes de Aizen. Todo lo que Tousen tenía que hacer era llevar a cabo su papel y mantener su vigilancia contra el Shinigami. Era cierto que no era rival para ellos por su cuenta, pero Aizen simplemente le encargó observar a los miembros del Escuadrón Zero y al Shinigami en su conjunto. No se tuvieron problemas aquí, ya que esto se refiere al objetivo principal de romper el Palacio del Rey del Alma.
Sin embargo, si algo salía mal, debía salir inmediatamente del Danga y informar a Isen y al vasto de Wite. Esto era todo lo que se esperaba de él, y lo llevaría hasta el final. Ahora, si tan solo hubiera quienes dejaran de intentar probar su determinación. Kaname, la voz que habló estaba llena de frustración y resignación. Sajin Komamura, el hombre que todavía consideraba amigo a pesar de estar en lados opuestos. Nunca había visto la cara de Sajin, pero sabía de cómo otros lo habían rechazado por su apariencia. Junto con la ceguera de Tousen, cuando los dos se conocieron por primera vez, ninguno mostró mucha aprensión por el otro. Honestamente, era la primera vez que Tousen no notaba a nadie con sus sentidos estelares, pero esto no venía al caso. Incluso sin vista, Tousen podía decir que Sajin estaba herido debido a sus niveles más débiles de energía espiritual. Había un yeso alrededor del brazo de Sajin hecho a mano en un cabestrillo improvisado con un pedazo desgarrado de su auri. Sajin también caminaba cojeando, su akama tan destrozado como su shiakuso. ¿Por qué Sajin tuvo que ser tan insistente? Detente, viejo amigo. No me convencerás. Tousen se negó a escuchar a Sajin tanto por su bien como por el de Sajin. Su amistad había terminado, y agregar más valor sentimental embotaría sus cuchillas junto con sus convicciones. Ya deberías entender mis razones. Aunque Tousen no podía decir qué expresión estaba haciendo Sajin, un gruñido pesado era una indicación más que suficiente para mostrar disgusto. Realmente no has cambiado. Sajin no discutió y se quedó en silencio a la derecha de Tousen, con los brazos cruzados. Tú tampoco, reprendió Tousen, sus labios se curvaron en un profundo ceño fruncido. Esperas que reconsidere mi postura, pero no actúes contra la injusticia que abunda dentro de Seireite y Shinigami. Mi amigo fue asesinado, inocente de cualquier crimen, y el perpetrador fue liberado sin apenas un castigo severo, todo por la paz de los clanes nobles. Ah, esa es tu razón, interrumpió una voz perezosa. Todavía estás colgado por ese caso en el pasado. Tousen miró bruscamente en dirección a Shinsui Kyoraku. El hombre era fuerte y capaz de acercarse sigilosamente a él sin que él se diera cuenta. A Shinsui no le importó la mirada de Tousen, solo suspiró cansado. Lo intenté, sabes, pero la influencia de los clanes nobles puede incluso anular a los 46 centrales. Yo fui quien intentó sentenciar a Tokinada Tsunayashiro por asesinato, pero fue un caso especial, y lo dejaron libre. Shunsui admitió después de pensarlo un poco. Tousen hizo una mueca. No podía comprender las intenciones de Shunsui al mencionar este punto ahora, aparte de cavarse su propia tumba moralmente abandonando el terreno elevado. Razón de más para abandonar una gestión tan retorcida. Preferirían matar a todos antes que dejar que sus intereses y vidas fueran dañados, se burló. Inesperadamente, Shunsui no hizo ninguna reprimenda. En cambio, sacó un vaso de vino de arcilla del tamaño de una mano y tomó un trago. Shunsui se limpió la boca con el dorso de una mano, la sensación de ardor que viajaba por su garganta lo calmaba. Por amargo que sea admitirlo, puede que tengas razón, dijo. Shunsui se dejó caer descuidadamente al suelo mientras seguía bebiendo de la botella de vino de arcilla que prácticamente ya estaba vacía. Solo caían gotas en su boca, pero al hombre no pareció importarle y siguió engulliéndolo todo hasta que estuvo completamente vacío. Lo puso boca abajo y comenzó a sacudirlo, pero todavía nada. Tousen estaba desconcertado. ¿Qué estás aquí para, Kyoraku? Solo un recordatorio amistoso. Shunsui hizo un gesto ocioso hacia cierta dirección donde el escuadrón 0 estaba ocupado discutiendo algo con Kisuke. Había una mirada lejana en los ojos de Shunsui, compensada por un destello de indignación inconfundible. Shunsui no podía olvidar cuán indiferentemente la Guardia Real trató la vida de Yamamoto por el panorama general. No hace falta decirlo, pero su impresión del grupo fue sombría. Teniendo en cuenta el estado debilitado de los Shinigami y la crisis actual, si cualquier plan que tuvieran fracasara, entonces no habría esperanza de resolución, ni siquiera parecía importarles que las vidas de cada Shinigami pudieran ponerse en peligro. Creo que están planeando algo. Shunsui arrojó a regañadientes a la Guardia Real bajo sospecha. Si estaba en lo correcto acerca de su impresión general sobre el Basto de Blanco, este era el mejor curso de acción.
Sin la terquedad de Yamamoto con las reglas, Shunsui podía ver la situación claramente. Todavía había una salida, una luz al final de este túnel oscuro literal. Shunsui no quería ver esa luz completamente extinguida en caso de que ocurriera lo peor. Puede haber sido un poco solapado, pero esta era su única opción. El vidrio se rompe en un solo plano de realidad, gotas rojas de sangre creando un largo arco que salpicó sobre el suelo distante. Aizen envainó lentamente su espada desenvainada, el clic del pomo golpeando su vaina resonó en el silencio absoluto del Kinki que permanecía inmóvil ante él. Había una mirada vacía en sus ojos mientras estaban parados allí, pero en una inspección más cercana, uno podía ver que ya estaban muertos. Sus pechos no se movían, sus miradas desenfocadas y vacías. Sobre cada uno de los Kinki, había una sola puñalada. Un punto de entrada y salida enfocado en el cuello del corazón. El resto de sus cuerpos estaban intactos, pero hablaba de la habilidad del asesino. Los Kinki habían aguantado su levantamiento durante 1000 años. Ninguno de sus miembros podía considerarse simple, y ningún oponente común y corriente podía esperar superarlos, pero habían sido sistemáticamente asesinados. Algunos de ellos incluso habían terminado apuñalando a sus compañeros en la confusión antes de morir inevitablemente. ¡Qué decepcionante! No había ninguna mancha en la figura de Aizen, ni había ningún signo de agotamiento o fatiga. Solo había desinterés. Del Kinki inicial que había actuado como vanguardia de Iwatch, solo quedaba uno, mirando a Aizen con horror abyecto desde la distancia. Incluso Shiro y Watch que se habían opuesto entre sí estaban evaluando silenciosamente el trabajo de Aizen. ¿Realmente alguna vez creíste que calificaste para enfrentarme? Aizen habló. No estaba claro si estaba hablando o no con este solitario Kinki o dirigiendo sus palabras a Iwatch, pero de todos modos, el significado era claro. He tomado tus intrincadas percepciones de orgullo y arrogancia ante mí, y las he destrozado en polvo en el viento. ¿De qué tienes que estar orgulloso ahora? Aizen le dio la espalda a ese solitario Kinki, y en el momento en que lo hizo, la sangre brotó de la garganta del Kinki. El último Kinki que comprendía la vanguardia de Watch estaba muerto. Solo quedaba un silencio tranquilo. El viento soplaba ferozmente por todas partes, las colas de su Shiakuso aleteaban salvajemente mientras permanecía en su lugar flotando sobre hueco mundo. Aizen sabía que su papel era ganar tiempo para que la estratagema que había ideado llegara a buen término, pero sus adversarios eran demasiado mediocres. El Ogyoku debería entender sus deseos y deseos, sin embargo, ninguno de los enemigos antes que él había demostrado ser lo suficientemente desafiante como para catalizar una transformación. ¡Qué molesto! ¿Debo irme primero entonces?, murmuró mientras miraba hacia el palacio flotante de arriba. Sería mucho más desafiante que lo que había enfrentado ahora, y ciertamente había guardias más fuertes para probar los límites de su potencial y ayudar a superarlos. El problema, sin embargo, era que Iwatch había superado por completo la realidad en torno al Palacio del Rey del Alma y ninguna ilusión resultaría lo suficientemente grande como para engañar al hombre. Modo de compra control. Aizen tenía su propio sentido del valor y confianza en sí mismo, pero sobre todo, no era tonto. Cargar ciegamente hacia adelante con la propia fuerza solo se puede hacer después de determinar el poder relativo del oponente, en cuyo caso, solo había uno. La mirada aguda de Aizen parpadeó hacia donde Shiro estaba flotando frente a Iwatch. Hubo un choque de poderes que ocurrió en el espacio entre ambos gigantes en sus propios planos de realidad. Chispas de energía espiritual se agotaron en zarcillos de blanco y azul, terminando incesantemente. Modo de compra control. Un lado llevaba la imagen de una espada indomable, mientras que el otro llevaba la presencia de una sombra que lo abarcaba todo. La pregunta para Aizen ahora era dónde estaba parado en esta confrontación. No hubo ninguna duda en absoluto cuando el rumbo y la disposición de Aizen se negaron a permitirle rebajarse a nadie más. Él sería el futuro rey del alma. Alguien que no fuera un títere que algún día manejaría el funcionamiento del mundo de tal manera que no existieran más limitaciones. Iwatch, rey del Kinki, ninguno de esos títulos importaba. Él era Aizen Sousuke, y nadie se interpondría en el camino de su búsqueda. Dio la casualidad de que los intereses de Shiro coincidían con los suyos, lo que permitía una asociación genuina de iguales.
Sin embargo, como parecía ahora, Aizen tuvo que admitir a regañadientes que aún no estaba en el mismo avión que los otros dos. En lugar de iguales, Aizen sabía plenamente que la energía espiritual que Iwatch poseía, que contenía la esencia del mundo, ciertamente aplastaría la suya. Y en una batalla entre seres espirituales, siempre fue una batalla de quien era la presión espiritual más fuerte. Si no fuera por la energía espiritual de Shirou chocando con la de Iwatch, Aizen no tenía desilusiones de que sería derrotado antes de poder usar las propiedades transformadoras de lo Gyokuro. En este momento, mientras Shirou e Iwatch estaban en desacuerdo, esta era su oportunidad. Después de derrotar a todos los Kinki y darse cuenta de que no vendrían más, Aizen sonrió audazmente en provocación hacia las características inexpresivas de Iwatch arriba. Iwatch gruñó ante la audacia de Aizen. Potencial de guerra especial, de hecho, murmuró Iwatch antes de canalizar energía en la punta de sus dedos y señalar a Aizen. El poder de las leyes mundiales y la energía espiritual se condensó bruscamente hasta que las sombras oscuras sobre los ojos de Iwatch brillaron intensamente. Este ataque indiferente llevaba el poder de destruir cualquier alma en su camino. Sin embargo, una espada inmediatamente obstaculizó sus esfuerzos por matar a Aizen y flotó amenazadoramente frente a Iwatch. Tu oponente soy yo, intervino Shirou con frialdad. A menos que creas en el peligro que mis amigos te imponen. Un fuego se encendió en los ojos de Iwatch antes de resoplar. Tu apuesta aún no tiene sentido si no tienen la capacidad de infiltrarse en el palacio. En cualquier caso, si Iwatch intentara disparar, no tendría forma de intervenir si Shirou lo atacaba. Peor aún, cada espada que Shirou manifestaba tenía ciertas propiedades de las que Iwatch se había vuelto claramente cauteloso. Incluso si Iwatch solo estaba presente usando una proyección de energía espiritual, su intuición le advirtió que Shirou podría tener una espada o un arma capaz de dañarlo directamente. Poco a poco, Iwatch bajó la mano, difundiendo el poder en la punta de sus dedos, para formar una barrera de energía a su alrededor. Iwatch no fue tan tonto como para caer en ninguna provocación. Estaba un poco impresionado, era todo. No envió a su personal más fuerte para actuar como vanguardia contra Hueco Mundo, sino que los había estacionado en el palacio para actuar como guardias durante todo el proceso de asimilación. El grupo que Aizen había enviado sólidamente no era más que gruñidos que Iwatch había reclutado para llenar los números contra los del Seireitei. En cuyo caso, la victoria de Aizen no tenía ningún sentido y, en cambio, sirvió para retratar algunas de las capacidades de Aizen para que Iwatch las evaluara. Aún así, la arrogancia y el orgullo en sí mismo que Aizen tenía en plena exhibición era desagradable. No tienes nada de qué regodearte, expresó Iwatch rotundamente antes de que las sombras negras que formaban su ropa comenzaran a alargarse y separarse en numerosos seres deformes. Cada hebra e hilo se transformó en seres completamente separados. Por un momento, Iwatch miró hacia Aizen, quien no se molestó en revelar ningún miedo, sino anticipación. ¡Qué impertinente! Tu habilidad engañosa no jugará ningún papel aquí. Iwatch quiso que las figuras que había desechado de sí mismo corrieran hacia Aizen. Estas sombras no tienen más sentidos que bloquear grandes volúmenes de energía espiritual. Sería un completo contrapeso a Kyoka Suigetsu. Shirou tenía la intención de intervenir, pero Aizen negó con la cabeza y miró directamente a los ojos de Iwatch en desafío. ¿Es así? Aizen sacó su espada y la balanceó perezosamente en un arco que inmediatamente cortó las sombras más cercanas con una energía espiritual abrumadora. Nunca lo necesité de todos modos. Aizen sabía que era fuerte incluso sin las habilidades de Kyoka Suigetsu. De hecho, era más misericordioso morir bajo la hipnosis de su Zanpakuto que morir por sus manos, ya que había una garantía de que se sentiría el dolor. Aizen balanceaba su espada, y cada vez que destruía por completo a los espectros sin forma que se le enviaban, por cada uno que mataba, salían más como malas hierbas, pero no importaba, no era un debilucho. Finalmente, Iwatch dejó de enviar a los espectros por completo y silenciosamente reevaluó el potencial de combate de Aizen. Aizen no había luchado en absoluto durante la batalla de Fakekarkura, así que esta fue la primera vez que Iwatch realmente miró bien al hombre. Iwatch no estaba impresionado por el aire de confianza que Aizen llevaba a su alrededor. Una cosa era que el vasto de Wite lo hiciera, ya que Iwatch reconoció a Shirou como un compañero, pero Aizen no tenía motivos para justificarse.
Tu descaro no conoce límites para un simple Shinigami, criticó Iwatch. Y no tienes derecho a tomar lo que debería ser mío, reprendió Aizen. Era sutil, pero una pizca de molestia se deslizó sobre las facciones de Iwatch, sus ojos se estrecharon y se formaron surcos sobre su frente. Te comiste demasiado al pensar que tendrías más derecho al poder de mi padre que yo. ¿Realmente piensas tan bien de ti mismo? Aizen no se inmutó. Bueno, ¿cómo debería decirlo como lo hacen los humanos en estos días? Ah, sí, sonrió con picardía. Yo soy el bombo. Iwatch educó sus rasgos en la pura burla del tono de Aizen. No tenía sentido perder el aliento en aquellos que se negaban a conocer su lugar. Extendiendo una mano, una fisura en el aire se formó frente a Iwatch. Era una espiral de energía que se agitaba y fluía como agua ondulante antes de que saliera una persona envuelta en una gabardina blanca de invierno. Solo uno de mis Sternritter debería ser suficiente para tratar contigo. Iwatch no dijo nada más y reenfocó sus esfuerzos contra Shirou, quien hizo una mueca y se preparó para corresponder al ataque. Dejados solos, Aizen observó con una fina capa de burla como el Kinky Iwatch había llamado se cernía cautelosamente hacia él como si el joven no se dirigiera hacia su propia muerte. Aizen levantó una ceja mientras escudriñaba la apariencia de su nuevo adversario. Este Kinky parecía un niño con el pelo rubio desordenado y una capucha levantada sobre su cabeza. Un par de ojos rojos brillaron juguetonamente hacia él sin cautela de la que hablar. En cambio, había un firme sentido de superioridad como si el mundo mismo fuera la ostra del joven. Para llevar tal altivez en su presencia, Aizen tuvo que dar accesorios para quien sea tonto. Mi nombre es Gremi Toumeaux, ve, el visionario. Ah. Y ahí está el nombre del tonto. Aizen apenas reaccionó en absoluto. Cualquier palabra se desperdiciaría en alguien que no podría compararse con su nivel de habilidad, ni comprender cuán completamente superado estaba. Lucha y mata, luego llama al próximo enemigo. Eso era todo lo que Aizen necesitaba hacer mientras esperaba su momento antes del verdadero ataque al Palacio del Rey del Alma. Era así de simple. Al ver el flagrante desprecio de Aizen, Gremi dejó de lado cualquier broma con respecto a los modales y la cortesía e instantáneamente fue al grano. Lo que imagino se vuelve real. Gremi sonrió con aire de suficiencia, como si esperara que apareciera algún tipo de incredulidad o terror. Esta fue la reacción normal, ya que no había rastro de deshonestidad en las palabras de Gremi. Un hombre que pudiera imaginar libremente que cualquier cosa fuera real no debería tener ningún enemigo capaz de derrotarlo. Aizen permaneció estoico, completamente impresionado. Ningún poder entre los seres espirituales podría reemplazar los mecanismos fundamentales del mundo en el que vivían. En términos más simples, significa que incluso con capacidades dominadas, si el nivel de su oponente no podía superar el suyo, entonces no había posibilidad de victoria. En una batalla entre seres espirituales, el que posee la energía espiritual más abrumadora y tiránica será el vencedor. Las leyes estaban establecidas, y solo aquellos que tenían la capacidad de cambiarlas verdaderamente podían alterar las reglas. Gremi no era Iwatch ni el vasto de Uite. A los ojos de Aizen, Gremi era simplemente un don nadie a quien no tenía motivos para temer. Tu espada es caramelo, dijo Gremi con irritación. Aizen parpadeó, no con aprensión o cautela, sino con curiosidad estereotipada. ¡Qué habilidad tan extraña!, admitió mientras observaba su Zanpakuto. Toda la espada se había convertido en una reinvención artística con bastones de caramelo azul para el pomo, caramelo de roca roja para la empuñadura y un pedazo flácido de regalis como la hoja. Te das cuenta de lo impropio que será para ti cuando mueras por esta espada, ¿verdad? Aizen razonó para el beneficio de Gremi. No le importaba cómo moriría este tonto, ya que ya había cometido su primer y peor error. Realmente tenías que centrar tu atención en mi espada en primer lugar, ahora no. Como si tu espada alguna vez pudiera cortar algo ahora. Gremi se metió las manos en los bolsillos y se llevó las miradas. Cuidado, incluso puedo imaginar que tus brazos se conviertan en galletas. Aizen inspeccionó ociosamente su espada, viendo la hoja de regalis caer de lado a lado. Tan divertido como esto fue, también fue bastante triste. Parecería que este enemigo había sido demasiado orgulloso para recordar cualquier información sobre él que Iwatch debió haber reunido. Hagamos un escenario, ¿de acuerdo?
Gremy levantó un brazo y un anillo circular hecho de baldosas de piedra se formó a sus pies. Sabes, te compadezco por meterte en la ira del rey. Él me envió a mí, que tengo la mayor fuerza del mundo contra ti después de todo. Aizen observó cómo Gremy casualmente comenzó a caminar hacia adelante y una pared de numerosas armas se formó detrás de él. ¿Cómo deseas morir? Te diré que, ni siquiera usaré mis manos para esto. Aizen no reaccionó, ni levantó la guardia de su espada floja. No solo la vista sería ridícula, sino que simplemente no había necesidad. Había terminado de tener cualquier forma de conversación con este ignorante fop. Sin manos. Claro, pero ¿cómo se justificará tal descaro? ¿Qué pasaría si Aizen decidiera no hacer nada, pero aún así ganar solo con su mente? Ahora bien, pongamos fin a esta farsa. Gremy apuntó directamente donde estaba Aizen. Tus piernas son de plomo. Tus pies están pegados. El brillo del metal se reflejaba en las piernas de Aizen, cuando de repente se encontró incapaz de moverse. Era justo como Gremy había dicho. Cualquier cosa que Gremy imaginara sería realidad. Muere. Las armas alrededor de Gremy dispararon continuamente, disparando balas de energía espiritual que perforaron los brazos y las piernas de Aizen, haciéndolo tambalearse. Las rodillas se tambalearon, una expresión de conmoción y dolor apareció sobre la cara de Aizen, mientras un gorgoteo de sangre escapaba de su boca. La vista parecía realmente patética, y había un tipo de alegría infantil que casi superaba las características de Gremy. Aizen Sousuke, potencial de guerra especial. Gremy había oído hablar de unos pocos individuos selectos de los Keywatch, le había dicho distraídamente al Sternritter que tuviera cuidado, pero claramente todo era una pérdida de tiempo. Había sido tan simple, tan fácil que no pudo evitar reírse. ¿Por qué te ríes? ¿Eh? Toda diversión abandonó abruptamente las características de Gremy. Volvió a mirar a Aizen y no pudo evitar parpadear en abyecta confusión. No había una especificación de lesión en él. Su ropa, una vez moteada con agujeros de bala, ahora estaba prístina. La sangre que formaba un charco a los pies de Aizen había desaparecido de manera similar, como si nunca hubiera estado allí. Más importante aún, la expresión dolorosa de angustia que Aizen tuvo una vez fue reemplazada por una neutralidad sin emociones plagada de ridículo. La imaginación es tu poder, pero ¿alguna vez te molestaste en considerar el mío? Aizen dijo en su tiempo libre. La espada de caramelo en las manos de Aizen volvió gradualmente a su apariencia y brillo originales. Kyouka Suigetsu. Su poder es la hipnosis absoluta. De repente, Gremy sintió que su corazón se apretaba con una ominosa premonición de desgracia, cuando una simple realización comenzó a hundirse en su cabeza. No podía hablar, no podía pensar correctamente. Todo parecía estar girando a medida que le quedaba sin aliento. Aizen no prestó atención a nada de lo que Gremy sentía. En cambio, poco a poco, la forma de Aizen fue desapareciendo hasta que no había nada más que una voz hueca que sonaba continuamente en los oídos de Gremy. Es posible que puedas proyectar el mundo de tu fantasía en realidad, pero te pregunto esto con buena conciencia, ahora mismo e incluso antes, ¿estás en realidad o en una ilusión? De repente, todo en el campo de visión de Gremy comenzó a cambiar y distorsionarse en formas y tamaños extraños. Nada era reconocible, y de repente todo a la vista se volvió negro. ¿Te imaginas lo que no puedes ver? La voz era inquietante, sin cuidado ni compasión. La pura opresión de todo esto era sofocante. ¿Te imaginas lo que no puedes sentir? Su cuerpo se entumeció, el sonido de los latidos crecientes de su corazón golpeando a sus oídos todo lo que se podía escuchar. Olor. O tal vez escuchar. No había sonido, ni tacto, ni vista, ni nada. Era como si estuviera en un vacío desprovisto de cualquier cosa. Era demasiado aterrador. Un mundo en blanco de nada. No. No. Imaginó el original. Lord Watch enfrentándose al vasto de blanco, el palacio del rey del alma, hueco mundo, todo como era antes. Modo de compra campo de batalla. Pronto, fue como si todo volviera a la normalidad de una vez. Gremy se encontró jadeando por respirar, mientras Aizen observaba impasible frente a él. ¡Bastardo! Gremy gritó con saña. Por primera vez en su vida, se imaginó a sí mismo asesinando a alguien.
Numerosas espadas flotaron inmediatamente alrededor del cuerpo de Aizen y se hundieron, pero la única respuesta que recibió fue una mueca fría. ¿Estás seguro de que el yo delante de ti es el yo que es real? Un escalofrío recorrió la espalda de Grammy, pero no tuvo más remedio que apegarse a sus propias creencias. Por muy dominada que pueda sonar su habilidad, tenía sus inconvenientes en que dependía completamente de él y de su estado mental. Así es. Tú eres el verdadero. Eso es exactamente así. Grammy imaginó al verdadero Aizen justo delante de él con las espadas apuñaladas en el pecho de Aizen, y bajo y aquí, sucedió. Aizen estaba frente a él, un puercoespín figurativo empapado en sangre que goteaba de acero insensible. El sonido del golpeteo de Peter fue todo lo que resonó en la extensión entre los dos, pero solo Grammy parecía horrorizado. Pobrecito. ¿No lo sabías? El cuerpo de Aizen comenzó a desaparecer constantemente, su rostro sin emociones. No soy más que tu imaginación. Todo aquí es. No, esto no puede ser. Grammy se tambaleó hacia atrás, sus ojos saltando de izquierda a derecha, mirando todo solo para convencerse a sí mismo, pero fallando rápidamente. Esto era imposible. ¿Qué era real y qué no? De repente, Grammy ya no podía decirlo, atrapado en un juego mental de su propia creación. El orgullo viene antes de una caída. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos clientes. Calvert K, Amitzfirai G. Tengo una nueva novela y el enlace está abajo para Survivor's Log. Reflections. Las muestras se pueden leer en Fiction Press, y el reverso de Paper también está disponible ahora. Próxima actualización. Orden de la Espada modo de compra destino. patreon.com/Barcacious. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.